El Señor le bendiga en esta hermosa mañana, primer domingo de mayo. Y le damos al Señor gracias por permitirnos nuevamente llevar esta palabra a la comodidad de su hogar. Le mandamos un fuerte saludo a todos los que están viéndonos aquí en Dallas y los que están fuera. El Espíritu de Dios nos une fuertemente y nos llena de gozo al poder compartir la palabra del Señor. Tome un té, tome un cafecito, lo que usted guste y prepare su corazón y dígale: corazón, sujétate a la palabra del Señor, presta atención para que podamos escuchar lo que el Señor trae en esta mañana. Es un placer, es una bendición estar con usted en este día. Así que vayamos a un hermoso canto que nuestros hermanos de Media han preparado para nosotros. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor por esos cantos que nos hacen reflexionar, nos hacen glorificar al Señor, porque todo canto es inspirado por Dios para producir algo en nuestro corazón. Yo sé que usted está de acuerdo. En esta mañana nuevamente vamos a predicar la palabra del Señor y seguimos en la serie Después de la Cruz. Fíjese qué hermoso, a veces nos quedamos solamente con la idea de la resurrección, pero hubo mucho más para allá que el Señor hizo durante estos 40 días que Él estuvo aquí en la tierra. Le damos gracias al Señor por las palabras que se han predicado, por cada tema precioso que es para que sus oyentes, sus hijos, aprendan más del Señor. Así que esta fascinante historia la vamos a encontrar en el libro de Lucas, en el versículo 24, del 13 al 35. Son muchos versículos y he decidido compactarlos sin salirme para nada del propósito por el cual está escrito. Simplemente lo compacté para que podamos entenderlo mejor y entremos a esta aventura junto con estos personajes. Y el tema es Camino a Emaús. Emaús significa manantial caliente o primavera temprana, para darle alguna información. También se encuentra de 4 a 5 horas de la ciudad de Jerusalén. Y quise buscar esta información como todo para que sepamos a dónde estamos, cómo estaba moviendo cada cosa y para dónde iban estas dos personas. La Biblia nos cuenta de esta historia sobre dos personajes muy importantes. Y preste atención porque es cautivante, es importante y no le pide nada a lo que nos cuentan en la televisión o en las historietas o a ningún medio. Esto es palabra del Señor, viva y eficaz, como lo dice su palabra, y es dejada con un propósito. Y nos habla sobre la aventura de estas dos personas, pero sobre todo nos habla del precioso Jesús. Amén. Así que entramos de lleno y véalo con los ojos de su mente y de su imaginación. La Biblia nos cuenta en esta historia sobre dos de los discípulos de Jesús, tomando camino a Emaús. Es muy seguro que ellos eran originarios de Emaús. Estos dos hombres no están dentro de los 12 apóstoles, que ahora son 11. Más bien eran parte de un grupo cercano a ellos y eran discípulos del Señor. Tan cercano a ellos que uno de ellos estaba casado con una de las Marías. Acuérdese que había mujeres poderosas que apoyaban el ministerio del Señor. Y su nombre era Cleofas, esposo de una de las Marías. Y eso lo podemos encontrar en Juan 19:25. O sea que era bastante cercano a estos dos hombres, sobre todo Cleofas. La palabra dice que iban hablando de lo acontecido en Jerusalén. ¿Y qué había acontecido? Era un domingo, primer día de la semana. ¿Qué había acontecido en Jerusalén? A unas escasas horas antes, acababan de recibir la noticia de parte de Pedro y de Juan que la tumba de Jesús estaba vacía. Y por si fuera poco, María Magdalena y las demás mujeres llegaron con las buenas nuevas del Cristo resucitado. Se hace extraño porque dice que ese domingo, después de haber recibido tanta información de que Cristo había cumplido su promesa y había resucitado, parece que no les importó y tomaron camino. Hablaban y discutían sobre estas cosas mientras iban rumbo a Emaús. Me es más interesante notar que se habían ido del grupo de los demás, dejándolos a todos ellos en Jerusalén. Dejándolos quizá con más preguntas
que respuestas, porque seguramente los apóstoles, la esposa de uno de ellos se preguntaba, ¿por qué van de regreso a Emaús? Estos dos hombres, mientras van hablando, entre ellos, acuérdense que eran solamente dos en el camino, hablaban como con enojo, desesperación, quizás incredulidad, porque van hablando sobre lo que había acontecido. Y era normal, pues habían perdido a su maestro, su guía, y aún hay rumores de que había regresado, pero para ellos todavía no se les había aparecido. Por eso quizá estaban frustrados. Pero iban platicando y dice la palabra bien claro que iban hasta discutiendo. Él había cambiado sus vidas, porque es lo que el Señor hace. Había cambiado la vida de estos hombres. Los había convertido de hombres rutinarios a hombres extraordinarios. Les había dado propósito, visión y esperanza. Ellos seguramente habían sido testigos de la resurrección de Lázaro y de la sanidad de muchísimos enfermos. Pero aquí vemos que ellos han decidido ya en su corazón, sin consultarlo con los apóstoles o con las personas que estaban en el grupo, y regresaron simplemente a Emaús. Entre plática y discusión, como le digo, lejos, completamente lejos de todo el grupo de los demás. El Señor le había dado instrucciones a los apóstoles, a las mujeres y a todos ellos que no se movieran de Jerusalén, que Él iba a regresar. Mas ellos decidieron regresar sin importar las instrucciones de su Señor y seguramente sin importarle los cuestionamientos de por qué vas, por qué te regresas de los apóstoles. Ellos decidieron regresar porque así lo habían dispuesto en su corazón. Ya en camino a Emaús, vemos por medio de la historia y de lo relatado en la Biblia que de repente se les une un tercero y comienza a caminar con ellos. No creo que les hizo plática inmediatamente, sino simplemente se metió al camino donde ellos iban. Y como buen judío, pues les saluda con un caluroso shalom, porque shalom quiere decir la paz sea contigo, y ellos lo reciben. El tercero que se une a ellos, para ellos era un forastero, un desconocido, mas nosotros sabemos, por medio de la historia, que era el mismísimo Señor caminando con ellos. Jesús no tenía necesidad de ir a Emaús, pero sí tenía el deseo en su corazón de animar, y no nada más animar, sino de exhortar a estos dos discípulos que habían salido del calor de los apóstoles y de donde el Señor les había dicho que iba a regresar. Y les pregunta el Señor, ¿por qué están tan tristes? Cleofa le responde, quizá irritado y hasta un poco rudo, le pregunta, ¿tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó? O sea, déjame contarte la historia, ¿no sabes lo que ha pasado? El Señor le contesta muy tranquilamente, ¿qué cosas? Ellos comienzan a hablar y a abrir sus corazones en todas las maneras. Y cuando digo en todas las maneras, es que hablaron lo que había en su corazón, sentires buenos y sentires malos. De algún modo le comparten su frustración, su enojo, quizás su tristeza e incredulidad. El hecho de que se sentían sin fe y sin esperanza. Todo esto iban compartiéndolos ellos y el Señor atentamente los iba escuchando. Después de verlos, y no verlos nada más, qué precioso, sino observar lo que salía de su corazón. Porque acuérdense que ellos abrieron su corazón en toda la manera. Después de verlos y observarlos, Jesús comienza a hablar como solamente Él sabe, con una tranquilidad, con una paz, con una convicción, pero también cuando Él lo necesita, con palabra fuerte y contundente que estremezca los corazones y traiga en sí a aquellos que se han desviado. Y estos dos eran dos de ellos. Amén. Yo sé que usted puede decir amén. Ve qué cautivante es la historia. Siga prestando atención. Y de pronto les trae toda la escritura, desde Moisés, los salmos, ya que pues bueno, había tiempo de sobra para hablar. En lo que Jesús enseña, los dos corazones de estos dos discípulos empezaron, me imagino, a palpitar de forma diferente, oyendo todo lo hermoso
y poderoso que hablaba este forastero. Es cautivante pensar cómo iban ellos y de pronto quedarse callados con el forastero, pero que para nosotros sabemos que no es. Jesús toma la palabra. Es reconfortante y hermoso saber que así fue. Más aún, no lo identificaban, no sabían que era el Señor. ¿Por qué? Porque cuando iban camino de Emaús, sus ojos estaban velados. No podían ver, no sabían que era el Señor. Por fin, después de caminar, se llega la noche e invitan a este forastero que la verdad pienso que les había caído muy bien y que los había cautivado con toda la enseñanza, hablándole de la ley, hablándole de David, hablándole de todo, la palabra que encerraba, hablándole de él mismo, pues la palabra es Jesús y Jesús es la palabra. Y dice que se llegó la noche y ellos cautivados, sin saber que era el Señor, pero cautivados con la presencia tan solo de esa persona, de ese personaje, de ese individuo, llega la noche y ellos le dicen, ¿por qué no pasas con nosotros? Porque fíjese aquí algo a notar, el Señor dice la misma palabra que Él se pasó de largo porque Él no iba a Emaús. Pero ellos quieren que siga platicando, que esa contradicción en sus vidas de haber conocido y ahora rebelarse y regresar al lugar donde el mismo Señor los había sacado. Pero al oír las palabras de Jesús, sin ellos saberlos, traía una paz. Traía fuego a su corazón, traía recuerdos. Y en eso pienso que ellos dicen, síguenos platicando, te invitamos, pasa con nosotros. Cenamos algo y seguimos platicando. La noche es larga. Ellos querían saber más sobre este hombre, porque este desconocido hablaba palabras tan especiales, palabras que hacían eco a las enseñanzas de su maestro, porque ellos sentían la necesidad de seguir platicando con este desconocido para ellos. Y no nada más la necesidad de escucharle hablar, sino que comiera, que compartiera el pan con ellos, porque seguramente lo invitaron a casa de Cleofas. En esta historia que vemos ya cautivante, porque yo sé que le ha llamado la atención a su corazón, a su mente, así como le llamaba la atención lo que este hombre les platicaba, lo que este hombre les enseñaba, que le traían recuerdos, seguramente, de que habían escuchado hablar a alguien así, pero como sus ojos estaban velados, no podían verlo. Después de haber aceptado nuestro Señor la invitación a comer y después de platicar un buen rato, pienso, ya en la mesa, el desconocido pide permiso para dar gracias, partir el pan y compartirlo. Esto habitualmente lo hacía el dueño de la casa, no los invitados, pero Cleofas, ya cautivado por cómo hablaba esta persona, por lo bien que se estaba sintiendo, no físicamente, espiritualmente, le parece bien que el visitante haga la oración. Amén. Usted y yo sabemos quién es ese visitante, pero ellos no lo sabían. La misma palabra nos narra que el Señor empezó su oración, a hablar con Dios, con sinceridad, con confianza, pues era su Padre, con familiaridad. Acuérdense que ellos no lo sabían. Y como siempre lo hacía, cierra su oración con un gracias, Padre. En ese mismo instante, los ojos de estas dos personas fueron abiertos. Y dice la palabra que le reconocieron. Imagínense la cara de estas personas de decir, Señor, te teníamos tan cerca. Pero también dice la palabra que en ese mismo momento desapareció de sus vidas. La palabra cierra esta historia con esto. Los discípulos, aún en shock, imagínese usted, expresan, con razón, ardía nuestro corazón. Y levantándose en la misma hora, era noche, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos que decían, ha resucitado el Señor. Y ellos también se unieron y dijeron, ha resucitado el Señor.
hemos visto cómo Jesús, en el camino que ellos habían decidido tomar, les exhorta y les recuerda todo lo que las Escrituras decían de Él. Con esto, ellos disponen cambiar la historia, su historia. Hasta ahorita lo hemos visto como espectadores de afuera. Hemos visto cómo se ha desarrollado esta historia. Pero ahora no seremos más espectadores, sino seremos esos dos discípulos que de vez en cuando nos encontramos camino a Emaús. Nos sorprende que después de ser testigos de tantas maravillas, de su cercanía con Jesús, estos dos hombres se hayan alejado de Él, literalmente poniendo tierra unas buenas horas de por medio entre ellos y los que permanecieron en Jerusalén. Mas si tomamos una radiografía de nuestro corazón, no estaríamos muy lejos de cómo estos dos discípulos decidieron tomar su propio camino. Les resulta familiar la historia porque muchas veces se ha reflejado en todo hombre y en toda mujer. Acuérdese que nosotros ahora somos los protagonistas. Caminemos por estos versos de nuevo, ¿le parece? Pero esta vez ya no seremos espectadores. Esta palabra es para usted. Emaús representa nuestra voluntad. Es tomar nuestro propio camino, nuestros propios planes, nuestras propias metas. Cuando nos movemos antes de tiempo o fuera de la voluntad del Señor. En el camino de Emaús hay pérdida de visión. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que estos discípulos estaban dentro del núcleo del Señor, no se tomaron el tiempo para pedir un consejo. ¿A quién? A los que estaban arriba de ellos. En este caso, eran los discípulos. Hay pérdida de visión. La palabra del Señor dice que sus ojos estaban velados. Y no nada más hay pérdida de visión, sino que entre ellos estaban discutiendo. Tampoco se ponían de acuerdo, a pesar de que habían tenido en bien caminar juntos. Hay desánimo, hay reclamo, sobre toda una sensibilidad espiritual. Y le digo insensibilidad espiritual porque no se tocaron el corazón para dejar a un grupo de hermanos a unas cuantas horas de Emaús. Les faltó insensibilidad porque no pensaron, se van a preocupar de nosotros. Seguramente, me imagino, sin forzar la escritura, a Pedro diciéndole, ¿por qué se van? El Señor va a venir. Ya se ha aparecido a las mujeres, ya nosotros vimos que realmente Él no está en la tumba. No hay necesidad de irse, mas ellos decidieron tomar camino. Y en este caso creo que hago más responsable a Cleofas, porque de él se da el nombre, pero para tener un Cleofas se necesita un compañero. Es peligroso porque en este caso su compañero también estaba fuera de la jugada. Jamás le animó, le exhortó a quedarse, sino le dijo, está bien, yo te acompaño. Estoy viendo también de tu mismo punto de vista que no tenemos necesidad de quedarnos aquí. Vámonos de donde éramos nosotros. Vámonos a nuestro rancho. En esta historia sucede también muy similar a la vida de nosotros. Así como el Señor propicia el encuentro, porque lo propició el Señor se metió en ese camino donde ellos iban llenos de pensamientos, llenos de dudas. Posiblemente iban hablando hasta de los planes que iban a hacer cuando llegaran a Emaús, de lo que ahora iba a ser sus vidas, de su agenda. Así como el Señor propuso un encuentro con estos dos hombres, con estos dos discípulos, y se tomó el tiempo para renovar nuevamente su fe, así mismo se toma el tiempo con nosotros. Ellos no eran especiales, eran personas como nosotros. Nos busca el Señor, nos oye lo que está hablando, lo que está saliendo de nuestro corazón, nos anima, pero yo sobre todo puedo ver en la Escritura que los exhorta. Y así como estos discípulos prestaron atención y cambiaron el rumbo de sus pies de Emaús nuevamente a Jerusalén, también nosotros podemos cambiar la historia de nuestras vidas y que sea muy diferente a la que muchas veces ya hemos trazado. Gloria a Dios por la oportunidad
de que el Señor les dio a ellos y nos da a nosotros en el presente de cambiar el rumbo de nuestras decisiones. La misma palabra nos da la salida, la misma palabra nos da la salida. Si nosotros queremos regresar de la Emaús en el que a veces hemos trazado, Jesús se une a ellos y los escucha. Es interesante, no llega imponiendo, el Señor escucha lo que están hablando ellos. El Señor está interesado en que nuestros pies caminen en la dirección correcta. Y la dirección correcta solo está en Dios, está en Jesús. Jesús conoce lo que hay en nosotros, pero se cerciora que salga de nuestra boca, porque muchas veces lo que hablamos no es lo que verdaderamente está aconteciendo en el fondo de nuestro corazón. Veamos lo que ellos van diciendo y hablando cuando iban camino a Emaús y el Señor se les une. Y Él solamente los escuchaba. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, fíjese, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron? Estaban como dolidos. Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y le crucificaron. Eso iban diciendo ellos. Pero después cambia su tono y le dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Fíjese cómo hablaban. Sus palabras son buenas, pero vacías. Han pasado menos de una semana que habían estado con el Maestro, mas hablan de Él con tanta lejanía, hablando por hablar. Algo de su corazón, algo de lo que ellos hablaron no le agradó al Señor, porque en el verso 25 les llama, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Recuerde que ahora somos nosotros los protagonistas y nos hemos acostumbrado a decir no lo que precisamente está en nuestro corazón. Nos hemos acostumbrado a decir amén, aleluya, muchas veces sin entender lo que decimos. Nos hemos acostumbrado a hablar el lenguaje cristiano cuando nuestro corazón y nuestros caminos están muy lejos del Señor, cuando nuestros caminos y nuestras decisiones están verdaderamente lejos de la voluntad del Señor. Hablas de fe y no la sientes. Hablas de amor, pero no se refleja en tus obras. Hablas de la voluntad de Dios, pero sigues tus propios caminos, tus propias ideas, lo que a ti te parece bien o lo mejor para ti. Jesús quiere tomar un inventario completo de nuestros corazones y quiere saber lo que realmente mora en ellos. A los demás se los podemos ocultar, pero el Señor sabe que hay algo que no está alineado en el propósito. Lo que hablamos siempre será sopesado por el Señor. Nunca se nos olvide, no para juzgarnos, porque Él no nos juzga, sino para ayudarnos, para volvernos a enseñar. Pero para esto debemos estar atentos cuando el Señor, como a estos dos hombres, se nos presente en el camino cuando nuestros pies se han desviado por el camino diferente. Al permitirle estar cerca de nosotros, podremos nuevamente escuchar su voz en medio de todas las voces, incluyendo la de nosotros. Al escuchar a Jesús, nuestro ADN espiritual comienza a despertarse y anhelar la presencia del Señor. Estos discípulos, aunque no disciernen la identidad del Señor, ya no le quieren soltar. A pesar de sus ojos estar velados, algo despertaba en ellos las palabras de este forastero, al grado que le pidieron
que cenara con ellos. Leamos el verso 28. Llegaron a la aldea donde iban y él le hizo como que iba más lejos, el Señor. Mas ellos le obligaron a que se quedase diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Miren lo que ellos pidieron al Señor. Déjeme recordarle que nuestro Señor es todo un caballero en toda la extensión de la palabra. Él no llega imponiendo su presencia en nosotros. Él quiere que tú y yo le invitemos a nuestro hogar, y nuestro hogar es nuestro corazón. Que reconozcamos y reconozcas por ti mismo la necesidad de un cambio de ruta. Sus ojos aún estaban velados, mas no podían negar que este forastero hablaba de una forma hermosa y sencilla. Siempre habrá algo dentro de nosotros, por más que se hayan velado nuestros ojos, que reconocerán la esencia inigualable de nuestro amado Señor, de nuestro amado Jesús. Y es cuando nuestro espíritu nos impulsa a quererle tener cerca de nosotros. Estando juntos en el mismo hogar, el verso 30 describe esta escena. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de sus vistas y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando invitamos, hermanos, a que nuestro Señor entre en nuestro corazón, que es nuestra vida, se restaura todo. Todo lo perdido se endereza. Todo camino chueco que nosotros en nuestro pensar hayamos trazado, se endereza y nos trae a memoria todos los hermosos momentos vividos con Él y con los que le sirven y le aman. Jesús no solamente entró a su hogar, sino que llevó con Él la bendición de la restauración. Restauró la vida de estos hombres al grado que decidieron regresar a Jerusalén. Fíjese la importancia de la cena. Apocalipsis 3:20 dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La importancia de nosotros invitar al Señor a nuestra vida. Qué linda esta historia. En menos de 24 horas que estos hombres estaban en la mañana con los apóstoles, que decidieron retroceder a su antigua vida, a Emaús, que el Señor los intercepta y los encuentra y ellos lo invitan a cenar. Esa misma noche fueron restaurados. En una, podríamos decir, restauración express. Así de fácil se dice, pero el reintegrarse a la voluntad del Señor siempre es un proceso lleno de obediencia y disposición para escuchar la voz del Señor. Haciendo esto, habrá gozo nuevamente en nuestras vidas. Nuestro Jesús se revelará a nosotros más y más, y no será dificultoso movernos en su preciosa voluntad, porque sus palabras, igual que a ellos, arderán en nuestros corazones. El que se desliza en nuestros pies, tomando caminos diferentes a los que el Señor nos indica, no sale de la nada. Se lleva tiempo, meses o años. La restauración es igualmente similar. Se lleva tiempo, requiere un corazón obediente, un oído atento, cuando el Señor se cruza en nuestro camino para guiarnos de nuevo e indicarnos por la senda que debes caminar. Veamos el final de esta historia en el verso 33. Y levantándose en la misma hora, era de noche, recuérdenlo, en el mismo día, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Cuando tú permites
que el Señor transforme tu vida, ya no puedes ser el mismo. Y no es posible quedarte en el mismo lugar. No es posible quedarte en Emaús. Estos 2 discípulos volvieron a Jerusalén lo más pronto posible, en esa misma noche. ¿Llegaron como se fueron? No, llegaron restaurados y llenos de lo que ellos llamaron un ardor en su corazón. Volvieron con gozo al mando, bajo los discípulos y el calor de su familia en la fe, uniendo ahora sí sus voces a los demás, aportando su nuevo testimonio y describiendo las cosas que ellos en carne propia habían experimentado, porque el Señor estuvo con ellos. Porque estando Jesús en nuestra historia, tú tienes tus propias vivencias, tú tienes tus propias buenas nuevas que contar, y no nada más contar, sino compartir para que otros vengan a los pies del Señor. El Señor conoce cuando nuestros corazones no están alineados con el suyo. Él lo sabe. Él conoce antes de que abramos nuestra boca. Pero Él buscará la manera de asegurarse que realmente le conozcamos. Hay un versículo muy hermoso escrito años atrás por un hombre llamado Job y que seguramente usted lo habrá oído. Pero creo que estos 2 personajes que hemos estado viendo, Cleofas y su compañero, dijeron esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los ojos de ellos fueron abiertos, dice la palabra. Y al ser abiertos, salieron de donde ellos mismos habían decidido regresar. Y regresaron llenos de un gozo, porque cuando caminamos en nuestra propia senda, nosotros perdemos el gozo, por más que lo queramos llenar de dinero, de lujos, de trabajo, de negocios. Hay una tristeza en nuestro corazón, porque el único que puede dar gozo es el Señor. Como protagonistas, es muy seguro que hemos pasado por el Emaús, que hemos agarrado camino para Emaús. Muchos ya no han vuelto. Conocemos a bastantes que se han quedado en Emaús. Conocemos ahora cómo viven. Tienen un testimonio, una historia que contar, mas no es la que el Señor quería para ellos. Pero este es el momento en el que si tus pasos te han llevado camino a Emaús, en este momento el Señor está hablando a tu corazón. Tienes que ser sincero contigo mismo. No es tu vecina, no es tu vecino, no es tu hermana, no es tu hermano. Eres tú. El que los afanes, el que el trabajo, el que los placeres han caminado tan lejos, tu propio pensar, lo que tú crees que ese camino te lleva para bien. Nos hemos salido de Jerusalén, camino a Emaús, pero así como el Señor se tomó un tiempo con ellos, se lo está tomando en este momento con cada uno de los que necesitan regresar. Enumerando lo que estos discípulos hicieron, primeramente le dejaron hablar y escucharon su voz. Asimismo como nosotros debemos de dejarle, permitirle escuchar su voz en medio de todas las voces, en medio de todas las decisiones aún que ya hemos tomado. Segundo, invitarle a que entre a nuestro hogar. Recordemos que el Señor es un caballero y que necesita nuestro permiso de decirle: ven a mi hogar y haz los cambios que necesites hacer. Aunque yo no esté de acuerdo en ello, yo sé que tú tienes pensamientos de bien para mí. Tercero, es que Él parte el pan. No se afane más, no busque donde no debe de buscar, no se desgaste en las cosas materiales. Permita que Él lleve el pan a su casa, permita que Él administre su casa de acuerdo a cómo Él sabe que es lo mejor. Cuarto, deje que sus ojos sean abiertos, y al ser abiertos sus ojos, arderá el Espíritu Santo nuevamente en su ser. Y sobre todas las cosas, estos 2 apóstoles volvieron a Jerusalén. Porque cuando tú regresas de Emaús a Jerusalén, hay una familia que te está esperando. La familia de la fe, la familia que te ama por lo que tú eres, porque tienen el mismo Salvador, que te ama sin ningún interés, que te ama por lo que Dios ha hecho en todo el pueblo de Dios
y en la familia que somos nosotros. Hermano, hermana, vuelve al Señor, vuelve a los tuyos, al lugar donde Él te plantó y no trates de arrancarte por cosas vanas, por cosas materiales, por cosas que no nos vamos a llevar cuando nos vayamos con el Señor. El Señor ha puesto en un gozo en nuestro corazón que es necesario que lo cuidemos, porque hay gente que aún no le conoce, pero para eso están sus discípulos, para eso estamos sus apóstoles y para eso están estas mujeres fuertes y valientes que eres tú para seguir adelante. El Señor los bendiga en esta hermosa tarde ya. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, pero sobre todo, por favor, guarden esta palabra y póngala en acción. Oremos en esta tarde ya. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es hermosa, Señor. Que dice la palabra que nos anima, pero también nos exhorta. Y nos exhorta con amor para que no nos perdamos, Señor. Para que nuestros pies no se deslicen en lo que nosotros creemos que es bueno. Gracias, Señor, porque te tomas el tiempo cuando se desvían mis pasos para guiarme nuevamente, para traerme hacia ti y para traerme de donde a lo mejor yo me he arrancado o donde he alejado mi corazón. Señor, ayúdame a encaminarme nuevamente a Jerusalén. Te quiero servir, te quiero amar con todo mi corazón, pero sobre todo quiero que los demás vean el fuego que hay en mí y que yo pueda compartirlos hacia ellos. Padre, muchas gracias por cada hermano y cada hermana que han estado presentes en esta transmisión. Yo los bendigo en tu nombre, a donde quiera que ellos estén. Te doy gracias por el privilegio de exponer tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. El Señor le bendiga en esta tarde nuevamente, mis hermanos. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Recuerde que seguimos en esta serie Después de la Cruz. Recuerde que todavía hay más cosas que aprender y que el Señor nos quiere enseñar para nuestro bien. El Señor les siga bendiciendo junto con su familia y con los que ama. Nos vemos este próximo miércoles con nuestros muchachos cisneros. El Señor les bendiga. Amén y amén.